Creo que en la segunda mitad de la temporada del campeonato, cuando Enzo Maresca logró que el Leicester ascendiera y además ganó la liga, así que no podemos llamar mala a la segunda mitad de la temporada, pero tuvieron un modelo desde febrero que pudieron recuperar en el periodo de abril. Y en esa racha de resultados, su forma de visitante en particular estuvo bajo mucho escrutinio. Hubo una derrota por 1-0 contra Bristol City, perdieron 1-0 contra Millwall, perdieron 1-0 contra Plymouth Argyle, y en los 3 de esos juegos, la crítica fue nuevamente, como mencionaste, sobre un poco de terquedad, y fuera de casa lucharon para descomponer equipos con bloqueos bajos. La selección fue objeto de escrutinio. La sensación era que eran cometiendo errores innecesarios en la defensa y poniéndose bajo presión en partidos ajustados. Y tal vez era mejor abandonar eso e ir por un juego más largo y directo. Pero eso no es lo que hace Enzo Maresca. Ha contado la ya bastante famosa historia de un partido en casa contra Birmingham City, donde Mats Hovlandsen, el portero, jugó en corto. Fue bloqueado por Jay Stansfield. El balón entró en la red y Maresca se volvió hacia él en el descanso y le dijo: si juegas en largo y sale un suplente, mantén tu principio. Entonces, los principios fueron cuestionados en Leicester por ser demasiado rígidos, pero creo que la otra cosa fue al salir de casa. Simplemente hubo una falta de apetito, aunque en papel Leicester era dominante, muy parecido a Chelsea en comparación con sus oponentes para cerrar los partidos. Y eso realmente frustró a los seguidores de Leicester, quienes sentían que 1-0 nunca iba a ser suficiente. Y de hecho, tuvimos suerte en la recta final de la temporada para anotar uno en absoluto. Pero sí hubo partidos donde Leicester tomó la delantera en casa o fuera en la segunda mitad de esa temporada. Nunca sentías que tuvieran ese instinto asesino para conseguir un segundo. Y más a menudo que no, aunque terminaron ascendiendo, Leicester descubrió que esa falta de un segundo gol les costó. Y eso realmente terminó al final del mandato y a pesar del ascenso, frustrando a algunos de los seguidores de los Foxes. Ben, has escrito un poco a Chelsea Eso ahí, como bien sabes. Quiero volver a algo que he notado aquí. Es en la segunda mitad recientemente donde se siente como si el control... Habla sobre el control de un juego. No tuvimos control del juego. Es una frase que ha usado a menudo. Incluso cuando estábamos ganando partidos, habló sobre el control. ¿Fue eso algo que sentiste en la segunda mitad, ya sea al principio de la temporada o a mitad o al final, esa segunda mitad? El juego cambió y él hizo lo suficiente para volver el juego a su favor. Sí, y Leicester no tenía tanta profundidad, así que ciertamente no usaba sustituciones tanto y había una fuerte dependencia de Vardy y sus goles. Mavadidi en banda, y lo que noté en Leicester fue menos sobre los suplentes, porque uno aceptaba que ese equipo era lo suficientemente bueno, al igual que el 11 inicial, y el calendario de partidos no estaba tan congestionado en la segunda mitad de la temporada, pero era un caso de querer que los extremos se mantuvieran muy abiertos y adelantados en el campo, y aún así tener esa producción ofensiva y fuera de casa. ¿Qué pasó? Los extremos no retrocedían lo suficiente en Leicester y no defendían lo suficiente, lo que permitía oportunidades y espacio en el centro del campo para que los equipos locales dominaran el juego. Las estadísticas de posesión fuera de casa disminuyeron, y eso significó que Leicester en realidad no tenía tanto el balón, y cuando lo tenían estaban siendo atrapados en la parte trasera. Así que la gran crítica a Maresca era un poco de inconsistencia y un poco de quizás demasiada lealtad a ciertos jugadores. Y por inconsistencia me refiero a que jugaban de una manera en casa y de otra manera fuera, a pesar de que eran lo suficientemente buenos para jugar igual en casa y fuera. Y por lealtad quiero decir que Vardy se estaba cansando al final de la temporada y aún así seguía siendo naturalmente muy importante. Mavadidi tenía que cubrir mucho más en el centro y no estaba volviendo tanto a la defensa. Y luego los mediocampistas más profundos, que obviamente en Chelsea podrían ser un Enzo Fernández, un Moises Caicedo, un Rami Alavi si están en forma. En Leicester eran un Wilfred Ndidi y un Harry Winks. Se creó una presión innecesaria sobre ellos para constantemente ir de área a área y mantener el equilibrio del equipo, y si perdían el balón torpemente en el centro del campo con un pase errante o simplemente porque quedaron fuera de posición en una fase de ataque, constantemente Leicester quedaba atrapado en el contraataque. Y creo que la base de aficionados simplemente sentía que una mejor gestión del juego habría resuelto todo eso. La idea de que los aficionados de Leicester estaban contentos de verlo irse, creo que ha sido exagerado, y creo que ahora los fans de Leicester en retrospectiva les encantaría que todavía estuviera
estuviera allí, incluso más que un Ruud van Nistelrooy y ciertamente más que un Steve Cooper, y recordar un bien documentado incidente cuando los jugadores fueron a una fiesta de Navidad programada en Copenhague y estaban sosteniendo un cartel que decía Enzo te extraño. Así que en realidad, detrás de escena, muy querido por el presidente y los jugadores, los fanáticos estaban solo un poco frustrados porque no les gustó en las primeras etapas el tipo de juego más lento, luego se acostumbraron y después sintieron que todo era un poco demasiado rígido y era como inevitable que no íbamos a ninguna parte con el balón cuando nos poníamos nerviosos en la última mitad de la temporada y seríamos castigados. Pero la visión general es que logró ascender a Leicester y bajo una situación financiera difícil y en realidad ganó el campeonato, así que debemos olvidar el hecho de que su récord en Leicester fue fenomenal. A pesar de algunas de estas críticas que estamos haciendo en la segunda mitad de la temporada. Ben, ha sido genial tenerte en el programa. Realmente apreciamos tu tiempo. Gracias por tu experiencia y nos vemos pronto. Espéralo con ansias. Ay, Ben, qué tipo, nos encanta Gracias. eso. Matiz, después de eso, ¿crees que al Chelsea le falta un plan B? Dije al comienzo de la temporada, creo que el equipo fue construido para jugar un cierto tipo de fútbol en un cierto estilo, que creo que era el perfecto juego. Todos con el balón a los pies un poco. Hay algunas carreras detrás de Neto, pero básicamente el balón está en el suelo y el Chelsea tiene que atravesar a los equipos con mucha precisión y mucho estilo y mucha astucia. No creo que realmente hubiera un plan B en cuanto a la composición del equipo. Sabes, Maresco es tan bueno como las herramientas con las que cuenta para trabajar en términos de jugadas de estrategia, en términos de cruzar el balón y encontrar una presencia aérea. Creo que Jackson obviamente ha sido tan bueno como ha podido. No tiene un gran movimiento en el área. Creo que eso es algo que necesita mejorar. No es una amenaza aérea. No puede enfrentarse a esos centrales. Entonces, eso es algo que limita a Maresco en cuanto a lo que puede hacer. Y tiene que seguir tal vez ciertos principios y ciertos estilos. Así que simpatizo con él en ese aspecto. Porque si le diéramos perfiles más físicos o le ofreciéramos alternativas en ese sentido, con centrales que pudieran marcar en los corners, tal vez veríamos diferentes maneras de que el Chelsea consiguiera goles y ese sería el plan Sí, B. creo que lo hace. Hemos visto planes B esta temporada. Piensa en el partido contra Brighton en casa. Eso no fue necesariamente una construcción lenta y pesada. Simplemente hubo balones por encima con Brighton jugando una línea ridículamente alta. Y piensas en el partido contra Newcastle. Y sé que tomó la genialidad de Cole Palmer para pasar la pelota por encima a Pedro Neto. Pero hemos jugado a largo en ocasiones y ha funcionado. Piensa en el partido contra los Wolves, fuera de casa. No fue el juego de construcción lenta y pesada. Así que hemos demostrado que podemos. Hay diferentes formas de hacer las cosas. Lo hemos hecho esta temporada. Si eso es más sobre los jugadores tomando la iniciativa para realmente afectar el juego y cambiar la filosofía a mitad del partido. Pero siento que este equipo de Chelsea está demostrando que pueden ganar de diferentes maneras y formas. Es un caso que en las últimas semanas no hemos visto eso. Pero no creo que le falte un plan B. Creo que simplemente le faltan las herramientas que necesita para jugar el fútbol que quiere jugar semana tras semana. Creo que hay un plan diferente para diferentes oponentes. No creo que sea un hombre que esté atrapado en su ideología. Hablemos de nuestra defensa. Hemos tenido algunos problemas últimamente. Hemos visto a Wesley Fofana fuera. No estamos seguros de cuánto tiempo va a ser. Maresca ha salido y ha dicho que será por el resto de la temporada. Fofana mismo luego lo contradijo, diciendo que serán de 4 a 6 semanas. ¿Qué opinas de esa contradicción? En primer lugar, Fofana estando fuera, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de una posible contradicción? ¿Es una falta de comunicación? Es difícil saber, ¿verdad? Porque, ya sabes, si un padre dice una cosa, y esto es lo que a veces obtenemos en las redes sociales, el gerente dice una cosa, ha tenido el consejo del equipo médico, y de repente sale algo que contradice eso. No sé si hay una respuesta directa a eso. No tengo conocimiento interno de la lesión de un padre. La buena noticia es que no es su rodilla, lo cual creo que todos temimos cuando escuchamos sobre el posible resto de la temporada. Todos pensaban, ¿es su rodilla? No lo es una lesión de tejido blando. En cuanto a nosotros como unidad defensiva, pues es una unidad. Sé que los 4 de atrás reciben todos los elogios y el portero, pero la realidad es que Pedro Neto tiene que hacer su trabajo, ya sea Félix en ese otro lado, Sancho en ese lado, sea quien sea. Quien quiera que esté jugando en ese lado derecho, bien podría ser Neto, podría ser cualquiera allí, pero como unidad, entonces tienes que pensar en Casado Déjame y buscar. Marc Lavia. Ha habido momentos esta temporada donde... Pero en un juego de 90 minutos siempre damos una oportunidad. Ya sea un pase de Sánchez a los pies de Palmer, él pierde la pelota. 2 pases después, de repente concedemos. Así que como unidad hay trabajo por hacer. De hecho, Palmer, estoy muy contento de ver que tuvo su oportunidad, por cierto. Pensé que estuvo excelente contra Crystal Palace. Pero en cuanto a Wesley Fofana, solo espero que esté fuera semanas en lugar de meses.